Hola, queridos docentes, directivos de la escuela, de todos los niveles. Esta es una oportunidad más que nos da este contexto de pandemia para volver a comunicarnos. Y hoy, en esta ocasión, quiero referirme a un tema que ustedes ya manejan, porque lo están desarrollando en la práctica, pero que me parece importante mencionar algunos ejes en relación a las nuevas tecnologías y al contexto actual de la pandemia y de la situación de encierro, de aislamiento social, etc. Bueno, el tema es el MRP, que lo he mencionado así con estas letras, con estas iniciales, que refiere tanto al método de resolución de problemas, MRP, como el método de resolución de proyectos, MRP. En esta oportunidad voy a desarrollar el método de resolución de proyectos, desarrollar sintéticamente, porque la idea es que estos videos sean cortos, no más allá de 10-15 minutos. El método de resolución de problemas no lo voy a desarrollar ahora, pero digamos inicialmente, básicamente, que significa para nosotros la recontextualización pedagógica del método científico en la investigación. El método de resolución de problemas es el traslado, la recontextualización pedagógica en el aula, tanto en el aula presencial como en el aula virtual, del método de investigación científica y sigue sus pasos. Pasos que no vamos a trabajar en esta oportunidad. Respecto del método de resolución de problemas, del método de resolución de proyectos, quiero plantear, yo ya desarrollé más el tema del contexto en el video sobre creatividad, pero insistir en que estamos en este marco de incertidumbre por la pandemia, pero que dentro de esta incertidumbre quiero insistir en una certeza que me parece importante y positiva, estimulante, que es la idea de que todo lo que hagamos ahora en relación con las nuevas tecnologías, todo lo que produzcamos, todo lo que elaboremos en relación con los nuevos instrumentos para la transmisión del conocimiento, va a quedar. No es un esfuerzo que va a ir en saco roto, sino que la vuelta a la escuela presencial va a estar atravesada por las nuevas tecnologías, va a estar atravesada por la educación digital, y ya quizás ahí podamos elaborar con mayor claridad una articulación entre la educación digital y la educación presencial, pero inicialmente, anticipando, podemos formular esta idea, esta certeza, que es muy importante porque significa que el esfuerzo que estamos haciendo, que conocemos que es enorme, de las direcciones de cada nivel, el compromiso de ustedes, los docentes, etc. Ese esfuerzo, ese compromiso va a tener continuidad
en la escuela presencial. Es decir, que hay continuidades y rupturas entre esa educación digital y la educación presencial. Y hay ruptura porque es otra escena, otro escenario pedagógico, y hay continuidad porque creo que en relación al tema de la metodología de resolución de proyectos, nosotros podemos avanzar desde las nuevas tecnologías en el desarrollo de este enfoque. Una primera idea respecto del proyecto que quiero desarrollar es que el proyecto es un proceso al cual ingresamos, es decir, que no es algo externo a nosotros, que está por fuera nuestro, sino que es un proceso al cual ingresamos como docentes y que la idea es que los alumnos ingresen a ese proceso y que es un proceso anticipante del futuro. Es decir, el proyecto anticipa futuro. Y también, por supuesto, recupera algo de la historia, de esa problemática que abordamos a través de la metodología del proyecto. Anticipar el futuro significa que el futuro es hoy. Significa que este enfoque, esta perspectiva nos da la gran posibilidad de avanzar en un tema central que es la relación de ciencia y vida. Hemos dicho que una de las cosas con las que confrontamos, sobre todo en el desarrollo de la sociedad del conocimiento, es la disociación que se ha producido entre el avance de la ciencia y la vida cotidiana. De modo que la metodología del proyecto nos plantea la posibilidad de acercar la ciencia y la vida y con ello la educación para la vida, la educación y vida. Es decir, esta idea de ingreso a un proceso que llamamos proyecto nos da la posibilidad de apropiarnos del presente, cosa que es bastante complicada. ¿Por qué? Y bueno, porque el presente en realidad pasa. Es decir, no tiene contemporaneidad consigo mismo. En cuanto lo nombramos, ya pasó. De modo que es un transcurrir como el agua del río. No nos podemos bañar dos veces, como dicen los filósofos, en una misma agua del río. El presente pasa y entonces es muy difícil decir, bueno, vivo el aquí y ahora porque no es fijo, sino que está en permanente y continuo movimiento. Pero esta idea del proyecto nos da la posibilidad de apropiarnos de ese presente, de ese aquí y ahora, en una interacción entre pasado, presente y futuro, en donde el futuro es hoy. Lo que hacemos o dejamos de hacer hoy construye futuro o destruye futuro. Es decir, el futuro no es una entelequia abstracta de un lugar fijo al cual vamos a llegar, sino que es un proceso que lo construimos desde el aquí y ahora. Lo que hagamos hoy construye el futuro. La otra idea es destacar que la noción de proyecto es una categoría pedagógica específica. Es decir, que desde el punto de vista de las ciencias de la educación, la noción de proyecto que proponemos, que promovemos, que trabajamos, es una noción global del proceso del alumno. Es una noción del conjunto del recorrido del alumno. Es decir, no solo transmite los contenidos de las materias,
sino que transmite conocimiento, como decíamos en el anterior video, en un sentido amplio, es decir, lo emocional y lo corporal. Conocimiento es un proceso amplio que no se refiere solo al intelectual, sino que también incluye lo emocional y lo corporal. Al ser una categoría global y de conjunto, entonces, nos permite ver el recorrido completo del sujeto. Nos permite mirar o intentar mirar pedagógicamente, es decir, globalmente, el conjunto de aprendizaje que los alumnos van realizando, es decir, el conjunto de las experiencias y fundamentalmente las actitudes que van desarrollando, construyendo, socioconstruyendo. Entonces, decimos que el proyecto pedagógico es un espacio simbólico al cual ingresamos, es un lugar simbólico al cual ingresamos. Es un dispositivo pedagógico. No es un dispositivo material como el celular o la computadora, etc. Es un dispositivo simbólico que expresa el lugar de la pedagogía en la escuela, es decir, la dimensión pedagógica de la escuela. Como dispositivo, el proyecto genera disposiciones. Todo dispositivo pedagógico genera disposiciones. Es decir, si mi dispositivo es tener en bancos fijos a los alumnos, mirando solo al docente, lo que voy a desarrollar son disposiciones pasivas. Si yo tengo una ronda con bancos que se mueven, si tengo una interacción a través de las nuevas tecnologías entre los alumnos, voy a promover disposiciones activas. De manera que incluso dispositivo y disposiciones tienen una misma raíz lingüística, dispositivo, disposición. ¿Qué son las disposiciones? La noción de disposición ha sido utilizada por los grandes pedagogos de la Escuela Nueva, que no usaban la palabra capacidades o usaban poco, habilidades, destreza, mucho menos competencia, y usaban la noción de disposición como el conjunto de capacidades, habilidades, destreza, competencia que permite ver el conjunto del sujeto completo. Es decir, permiten ver no solo lo intelectual, lo nuevo, sino también lo emocional y lo corporal. El conjunto de disposiciones configura y estructura la personalidad del sujeto. Es decir, que los dispositivos generan disposiciones que a su vez configuran y estructuran las que se van haciendo estables y van predominando en cada uno de nosotros nuestra propia personalidad. Y decimos que es un espacio simbólico, un dispositivo que genera disposiciones y como espacio decimos que es una categoría pedagógica principal porque permite articular saberes. Y la pedagogía es principalmente eso, es la articulación de saberes filosóficos, políticos, sociológicos, psicológicos, etc. Es decir, cuando yo estoy trabajando en la educación e incluso con las nuevas tecnologías, no lo estoy haciendo neutralmente. La técnica tiene un sesgo de neutralidad que a veces nos confunde y nos parece que tienen un valor en sí mismo. Y no es así.
porque siempre la técnica está al servicio de un enfoque pedagógico. De manera que lo que hay que poner por delante es la pedagogía, es el enfoque pedagógico. ¿Por qué la concepción filosófica? Porque siempre estamos trabajando desde una concepción del mundo, una concepción de vida, etc. Sociológica, política. Hay un proyecto político, hay una concepción de sociedad en la educación, hay una concepción psicológica de lo que la persona es, de lo que el alumno es, para promover una educación activa. Bueno, eso está apoyándose en situaciones que tienen que ver con una concepción psicológica. De manera que este espacio simbólico, que es el proyecto, es un encuentro de saberes, y ¿dónde está la clave? Está en la articulación. Si no hay pedagogía, si hay apagón pedagógico, si hay despedagogización, como funciona en la mayoría de los procesos educativos, hay fragmentación. La que articula el conjunto de saberes con los contenidos a ser transmitidos es la noción de proyecto como categoría pedagógica principal. Bueno, y para finalizar, en este momento histórico clave, y digo momento histórico clave porque creo que las cosas van a cambiar, los procesos educativos van a ser modificados luego de esta pandemia y del uso mucho más masivo, como lo veníamos haciendo, de las nuevas tecnologías. Entonces aquí tenemos, en relación a esta tensión entre las nuevas tecnologías y la escuela nueva, una cuestión fundamental que tiene que ver, como decía al principio, con las continuidades, para ir cerrando con lo que hablé. Las nuevas tecnologías tienen un conjunto de requerimientos, de demandas, y voy a formular aquí una hipótesis que considero también muy optimista, que por primera vez en la historia de la humanidad, por primera vez en la historia de la educación, las nuevas tecnologías, los nuevos paradigmas productivos, los nuevos modos de organización, cuando aplicamos y trabajamos de las nuevas tecnologías, tienden a coincidir, estas demandas tienden a coincidir con los ejes de la escuela nueva. Como ustedes saben, nosotros hemos agrupado las ideas de la escuela nueva que fueron construidas desde la antigüedad, diría yo, pero más concretamente desde el siglo XVIII con Rousseau, a partir de Rousseau, en 6 ejes que lo hemos desarrollado y profundizado. La hipótesis entonces es que las nuevas demandas de las nuevas tecnologías tienden a coincidir con los ejes del movimiento escolanoide. Bueno, esta es una hipótesis de una importancia tremenda, porque nos cambia la relación de nuestro trabajo micro en la institución con la macro, con el macro escenario cultural, económico, etc. Es decir, de algún modo la escuela nueva venía trabajando contra cultura, y en muchos aspectos lo seguirá haciendo, de lo que es la cultura tradicional, de lo que es la educación tradicional. Pero aquí pasaríamos a trabajar
en esta relación entre las nuevas tecnologías y la escuela nueva, con viento a favor. Bueno, y esto no es poco, porque estaríamos con la posibilidad de decir, necesitamos trabajo en equipo, pero si esto es lo que la escuela nueva promueve. Necesitamos comunicación, poder comunicarnos, ser escuchados, hacernos escuchar, escuchar al otro, pero si esto es lo que la escuela nueva promueve. Enseñar a pensar, autonomía, decisiones, creatividad, ser protagonista, actor, autores. Bueno, todo esto y muchas demandas que no quiero mencionar todas, he puesto las principales, tienen que ver con los nuevos paradigmas de las nuevas tecnologías y coinciden con los ejes de Escuela Novista. Bueno, termino entonces con esta hipótesis optimista y nos volvemos a ver pronto. Muchas gracias.